Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona de Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de educación y para ello tenemos al sindicato AMPE en Canarias y en la persona de Bernardo Huerga, secretario de Comunicación. Gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias. ¿Qué representación sindical tiene AMPE en Canarias, Bernardo? Bueno, pues actualmente somos el principal sindicato de educación pública en la Comunidad Autónoma de Canarias. Somos el sindicato mayoritario, también igualmente a nivel estatal somos el sindicato mayoritario en educación pública. ¿Qué ventaja tiene que un docente esté afiliado a un sindicato? Hombre, además de las clásicas de poder tener acceso a una defensa y asesoramiento jurídico en caso de conflicto con la administración educativa, pues tienes acceso a toda la información sobre procedimientos, sobre listas de empleo, formación de oposiciones y todo lo relativo a lo que es la profesión docente, ¿no? Nosotros tenemos varios canales de comunicación, como canales de difusión a través de WhatsApp o de Telegram, donde mantenemos a los docentes pues informados, además de, lógicamente, nuestros canales de Instagram o Facebook. ¿Y aquella persona que se quiera sindicalizar acude a la sede de AMPE Canarias que está? Sí, pueden afiliarse en nuestra sede. En Las Palmas estamos en la calle Rafael Cabrera número 5, pero también pueden afiliarse a través de nuestra página web www.ampecanarias.es. Ahí simplemente cliquean en afíliate y cumplimentando el formulario la afiliación es prácticamente automática. Vamos a ver, ¿qué novedades hay en las comisiones de servicio, Bernardo, y cómo está apoyando AMPE a los docentes? Bueno, no hay muchas novedades relativas a las comisiones de servicio y a los procedimientos de adjudicación de destinos, para que la gente nos entienda un poquito. Sí, explica un poquito. Estos procedimientos son para asignar plazas, es decir, hay docentes que tienen, funcionarios que tienen plazas fijas ya asignadas en su centro y de ahí no quieren moverse, pero hay otros que quieren moverse para acercarse a su domicilio o por otra serie de cuestiones, como por ejemplo para impartir docencia en centros de adultos o en otro tipo de centros que son puestos de carácter singular, ¿no? Y también aquí interviene el personal interino, que no tienen una plaza fija, sino que pueden ir moviéndose cada curso de un sitio a otro, incluso de una isla a otra, y para asignar esos destinos que son provisionales, existen esos procedimientos que se llaman así de adjudicación de destinos, donde están incluidas estas comisiones de servicio, a las que se concurre anualmente, ¿no? Y justamente pues ahora en estas fechas en verano es cuando se adjudican los destinos para que esas personas que cambian de destino se incorporen el día 1 de septiembre a sus plazas. Las oposiciones de 2025, Bernardo, han traído cambios en las fases de evaluación. ¿Qué valoración haces de este proceso y qué mejoras propones para futuras convocatorias? No han sido muchos cambios, pero por ejemplo en lo que es el apartado, en las oposiciones a grosso modo se barema en un primer apartado que es la experiencia docente, tanto en centros públicos como privados. Hay un segundo bloque que son las titulaciones de carácter universitario o titulaciones en régimen especial, y un tercer bloque que son otras cuestiones del baremo, como pueden ser los cursos, ¿no? Ahí sí que se ha implementado un cambio interesante, y es que por primera vez se empieza a valorar lo que es la competencia digital docente, ¿vale? Es decir, además es un requisito que ya pues ya se exige a todo el profesorado de ser competente en determinadas habilidades digitales, y eso se está valorando a efecto de oposiciones, al igual que también, por ejemplo, el tener niveles idiomáticos. Oye, y hoy en los alumnos, Bernardo, ¿tanta competencia digital es buena? Pues es un tema muy controvertido realmente, ¿no? Pues ya en países como Francia se está quitando, o sea, se está disminuyendo el tema de las pantallas digitales y volviendo el docente otra vez a la pizarra, al papel, pues ya prácticamente la gente ya ni escribe. Falta de ortografía hoy en día. Es un problema, efectivamente, y también es cierto que, coincidiendo con el tema de las oposiciones, ha habido, pues yo creo que ha aparecido incluso en prensa, ¿no?, el tema de las faltas de ortografía y tal de los docentes, y que ha habido un alto nivel de suspensos precisamente a esta cuestión, ¿no? Yo creo que es interesante mantener, ¿no? El tema digital es evidente, está ahí, ha venido para quedarse y no nos va a quedar más remedio,
pero está también demostrado desde un punto de vista científico que utilizar papel y lápiz es también muy interesante porque el cerebro también aprende con el movimiento y con la visión de lo que uno va escribiendo, es decir, ese tipo de manipulación es muy interesante, ¿no? Y hay que mantenerla. Sí. Sí, porque compañeros y compañeras mías de mi generación nos acordamos cuando estudiamos que teníamos que hacer resumen, tomar apunte. Hoy ya los alumnas no toman apunte y ahora menos con el tema de la inteligencia artificial, todo dado y no sé, y encima las notas, las bajas calificaciones en general. En comprensión lectora, o sea, el tema antes de leer, yo que soy de letra, era lectura obligatoria, mínimo 15 libros. Sí, los estudios que se han hecho, efectivamente, se puede deducir de ellos que lo que es, nuestros alumnos leen, pero no entienden lo que leen y no saben contarlo, no saben expresarlo, ¿no? Eso es cierto, es una realidad que yo creo que no solo hay que abordar desde la escuela, sino también desde otros ámbitos, desde los medios de comunicación e incluso desde las propias familias, pero yo creo que afecta a la sociedad en general, no solo al alumnado, también yo creo que a todos, al profesorado también, estamos también todos muy metidos en el mundo de las pantallas, en una sociedad muy visual, donde lo visual pesa mucho. Entonces yo creo que también es un replanteamiento que nos tenemos que hacer como sociedad, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va también la educación y si efectivamente queremos digitalizarnos del todo o no abandonar esto que estábamos hablando, ¿no? Del lápiz y el papel, porque, repito, es muy interesante. En infantil todavía se sigue utilizando el punzón, es decir, en infantil, los niños de infantil siguen utilizando el punzón porque es muy importante esa manipulación, esa psicomotricidad fina. Otro tema importante, Bernardo, es cómo está afectando el concurso de méritos y la estabilización al profesorado interino en Canarias. Bueno, al final la afección no ha sido tanta como en un principio se cabía esperar, porque al final, según datos de la Consejería, menos de la mitad de los estabilizados, de los interinos estabilizados peninsulares se van a incorporar el próximo curso escolar. Nosotros pensamos que incluso esas cifras que maneja la Consejería se van a reducir, porque esos docentes funcionarios aquí han tenido o les han aceptado una comisión de servicios en sus comunidades autónomas y algunos incluso ante la imposibilidad de incorporarse pues han pedido o van a pedir una excedencia o asuntos propios o una licencia o permiso de ese tipo, ¿no?, para no incorporarse. Con lo cual sí que efectivamente se ha notado porque ha habido un menor nombramiento de interinos en este curso escolar 25-26, ¿vale? Pero no en todas las especialidades, porque por ejemplo orientación educativa ha sido una especialidad que ha aumentado y docentes nuevos de orientación educativa pues se les ha nombrado a curso completo para el próximo curso, con lo cual no ha afectado por igual a todas las especialidades. Otra noticia, Bernardo, que ha salido en los medios de comunicación es el tema de la vivienda. La vivienda es un problema que afecta a todo el mundo y en Canarias muchísimo más, que si es una zona tensionada, que si no lo es a nivel de Canarias donde estamos. ¿Realmente es un problema el tema de la vivienda para el docente hoy en día? Es un problema que además se repite curso tras curso, ¿vale? Es un problema que, como tú bien dices, afecta a otros sectores, probablemente sanidad y educación, que son los sectores públicos más con personal más abundante, pues afecte mucho más porque es un servicio público, la sanidad y educación son servicios públicos y hay que atenderlos sí o sí, ¿no? Y existe mucha movilidad en educación, existe un porcentaje muy alto de personal, por ejemplo, interino y que tiene que moverse a otras islas para poder trabajar, ¿vale? Con lo cual esa movilidad genera un cambio de domicilio y de búsqueda de una vivienda de alquiler. Y hay islas efectivamente muy tensionadas, pues por ejemplo, hoy mismo me contaba una compañera que estaba intentando buscar vivienda en La Palma, ¿vale? Que probablemente sea la isla donde más difícil es encontrar vivienda, ¿no? Y le hicieron prácticamente una entrevista tipo casting, con preguntas muy personales y al final y bueno, y la vivienda carísima, ¿no? Sí, pero bueno, una isla de nuestra provincia, en Lanzarote, hoy mismo también otra compañera me comentaba que había logrado una habitación en Arrecife por casi 400 euros, ¿vale? Una habitación, baño compartido, cocina compartida, todo compartido. Madre mía. Son casos reales
y desde luego nosotros, aunque es un problema que no afecta exclusivamente a la Consejería de Educación, porque no tendrá los medios suficientes para poder resolverlo, afecta al gobierno de Canarias, incluso al gobierno estatal, pero también a corporaciones locales e incluso cabildos, tienen que poner los medios para, de una u otra manera, sacar vivienda de alquiler, incentivar el alquiler a docentes. Hace 60 años existían las viviendas de los maestros. Exactamente, los maestros tenían sus viviendas porque el problema también lo tenían en aquel entonces. Había mucha movilidad docente y había que proporcionarles vivienda. En los pueblos aquí en Gran Canaria, el maestro cuando iba al pueblo tenía su vivienda todo el año y se quedaba y participaba. Todavía existen esas viviendas, ahora ya tienen otro uso, pero todavía existen. En pueblos alejados de aquí. Otro tema importante, ¿qué medidas urgentes reclaman para mejorar la calidad educativa? Bueno, yo creo que la medida estrella... Y las condiciones laborales del docente, porque el docente, madre mía, todo lo que hace. Yo creo que la medida, repito, estrella sería la reducción de las ratios, ¿no? Es decir, porque además Canarias es una comunidad, sigue siendo una comunidad autónoma con una ratio muy elevada, es decir, número de alumnos por aula muy elevado. Con lo cual, esa sería estupendo. Hay un acuerdo inicial firmado... ¿Cuántos son? ¿Cuántos alumnos por clase, perdona? Claro, ahora se han ido reduciendo. ¿Vale? Pero en función del nivel son 30, 25, depende del nivel, ¿vale? Del curso incluso, y hay un acuerdo para ir reduciéndolos progresivamente, pero nosotros pensamos que todavía es insuficiente. ¿Por qué razón es insuficiente? Porque cada vez más entran alumnas con diversidad, ¿vale? Con necesidades especiales. Eso ha aumentado de manera alarmante desde la pandemia, curiosamente, de una manera muy alarmante el número de alumnado con necesidades específicas, necesidades especiales, y ese tipo de alumnado pues necesita una atención personalizada e individualizada, con lo cual pues hay que nombrar a más profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación. Eso es fundamental. Además, no solo de personal docente, también de otro tipo de personal laboral que pueda atenderlos, ¿no? Se ha hablado también mucho del tema de la enfermería escolar. Sí, el psicólogo, ¿tiene psicólogo? El psicólogo, la figura del psicólogo en un centro educativo. En los centros educativos la orientadora del centro normalmente es psicólogo, ¿vale? No siempre, pero efectivamente el poder tener protocolos de actuación ante determinados casos es muy interesante. Tener sobre todo no solo protocolos, sino tener personal de apoyo en esas situaciones, ¿no? El tema de la enfermería escolar sería un apoyo muy importante. Y también personal de auxiliar educativo que pueda apoyar al profesorado dentro del aula. Porque realmente el docente no solamente imparte la materia, realmente después todo ese trabajo que tienen que hacer burocrático, ¿no? Claro, también hay mucha burocracia, que es además otra de las cuestiones que estamos reivindicando, la reducción de la burocracia, porque cada vez hay más papeles que hacer, más informes que hacer, y ese es tiempo que se pierde, que se detrae del propio tiempo que se dedica a la preparación de las clases, que es el trabajo fundamental del profesorado, impartir docencia y preparar las clases en el tiempo que tenga asignado o en sus casas, ¿vale? Pero gran parte del tiempo del docente, desde hace ya unos cuantos años, se está dedicando a hacer cuestiones de carácter burocrático que podría hacer otro personal perfectamente, como por ejemplo personal administrativo, ¿no? ¿Cuál es el hándicap que nos encontramos en Canarias? Que no se puede contratar a personal administrativo, a más personal administrativo, porque no se considera personal esencial. Es decir, no se puede aumentar las plantillas de auxiliares administrativos, que son los que podrían hacer esa tarea, ¿no? Eso hay que modificarlo desde función pública, hay que abrir listas también para estas cuestiones, para que puedan aumentarse el número de auxiliares administrativos y otro personal de apoyo en los centros educativos, porque siempre están muy restringidos por esta cuestión, porque no se puede aumentar lo que son las plantillas. ¿Y ponen los centros educativos del protocolo para el tema del mobbing? Para el tema del mobbing en los y las alumnas. Claro, sí, correcto. La Consejería de Educación tiene implementados varios protocolos, entre ellos el protocolo de prevención del acoso escolar. Aquí hay una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Y es asignarle un rol al docente que a lo mejor no le pertenece, ¿vale? Es decir, porque es más presión, más tareas, más burocracia también, porque eso también conlleva una burocracia, una responsabilidad muy grande al docente, una responsabilidad muy grande,
y bajo nuestro punto de vista hay que tener mucho cuidado también con estas, porque a nosotros nos hacen muchas consultas. También nosotros tenemos un servicio que es el servicio del defensor del profesor, y gran parte de las consultas vienen derivadas de estas cuestiones, ¿no? de la prevención del acoso entre iguales, ¿no? en el aula. ¿A qué cree que se debe? ¿Cuáles son las causas de ese aumento del acoso escolar? ¿El tema de las redes sociales, Bernardo? Bueno, yo creo que las redes sociales están influyendo, evidentemente, y también yo creo que un cambio, ¿no? Yo creo que tenemos un cambio cultural importante, un cambio social importante que se traslada también al propio aula, al propio alumnado. También es cierto que tenemos más sensibilidad a este tipo de cuestiones, lo cual es muy bueno. Sí. Probablemente antes no teníamos tanta sensibilidad. Ahora tenemos una sensibilidad que es bueno tenerla para detectar este tipo de casos y ponerles remedio, ¿no? Y sin duda es una llamada de atención también a la sociedad. Este tipo de cuestiones de acoso entre iguales no pueden suceder. Otro tema importante es los destinos. ¿Ya los destinos están adjudicados o ya salió la lista de destinos provisionales? Sí, hay una lista de destinos provisionales y inminentemente ya se va a publicar la lista de destinos definitivos para que el 1 de septiembre los nuevos docentes, los docentes se incorporen a sus centros. Es muy probable que haya una posadjudicación, es decir, en torno al final de mes de agosto, principios de septiembre, haya una nueva adjudicación de destinos también bastante grande, que normalmente cubre esos flecos que no se han asignado en la adjudicación de destinos en verano. ¿Y las bajas se suelen cubrir rápidamente o depende de la baja que sea? Cada año el tema varía, ¿vale? Porque como el tema de la cobertura de bajas también depende del tema presupuestario, pero habitualmente las bajas de más de 15 días se están cubriendo sin problemas, ¿vale? Eso sí. ¿Qué principales problemas tiene la educación en Canarias que se han enquistado a lo largo del año tras los distintos gobiernos autonómicos, en este caso ahora Coalición Canaria, anteriormente el Partido Socialista? ¿La visión es diferente con el gobierno que esté de turno en Canarias? Nosotros entendemos que probablemente educación no está muy politizado, ¿vale? No es un área demasiado politizada, entendemos nosotros. Pero el tema que seguro se ha enquistado es el tema de la inversión en educación, es decir, desde la época de José Miguel Pérez, que se aprobó la Ley Canaria de Educación, existe un compromiso por parte de los partidos de invertir el 5% del Producto Interior Bruto en educación. Eso estamos todavía muy lejos y han pasado unos cuantos años. Han pasado muchos años ya de la aprobación de la Ley Canaria de Educación, había un compromiso de cumplirlo en un plazo determinado y eso no se ha cumplido y estamos, repito, muy lejos de cumplir con ese objetivo del 5%. Ese es el tema que yo entiendo que está más enquistado ahora mismo, el subir la inversión a ese 5% del Producto Interior Bruto canario. Y hoy en día los centros educativos disponen de todo el tema de la dotación para el tema del calor, la refrigeración en esas aulas y evitar que los niños pues se deshidraten y sobre todo pues tengan problemas en el aula. Claro, hay que tener en cuenta, otro de los problemas grandes que tenemos en Canarias son las infraestructuras. Es decir, tenemos unos edificios, unos centros educativos que en muchos casos tienen pues muchos años. Y depende de la isla, y depende también la isla. No están preparados para pues este aumento de las temperaturas que estamos sufriendo en los últimos años, y efectivamente es deseable una inversión importante y un plan importante para, pues por ejemplo, dotar de canchas techadas o de espacios cubiertos, que hay centros que no tienen canchas techadas, con lo cual tienen que hacer educación física en el patio sin tener una sombra, ¿no? Y entonces eso es un tema muy importante. Aulas probablemente también que tampoco están preparadas para tener tanto número de alumnos, con lo cual pues hay más calor, no hay una ventilación suficiente para este tema, y es importante pues ventilar, dotar de aires acondicionados evidentemente a los centros educativos, y que los nuevos centros evidentemente pues estén ya preparados para esto. Climatizados, Otro tema importante, Bernardo, al igual que los sanitarios, no sé si el grupo docente sufre agresiones verbales, físicas, si esto se ha incrementado, no se respeta la autoridad del docente. En mi época, lo que decía el maestro, el profesor iba a misa, y el papel de los padres cuando se enfrenta con ese docente.
con el Sí. tema de notas, calificaciones, Sí. llamadas al orden. Correcto, nosotros tenemos, como comentaba antes, un servicio que es el defensor del profesor, que todos los años publicamos un informe que de alguna manera es el termómetro que mide el nivel de conflictividad que existe en el aula, ¿no? Y efectivamente en el último año ha habido un repunte importante, sobre todo en lo relativo a cuestiones que también estábamos comentando antes de redes sociales, es decir, el grabar al docente, el hacer una fotografía, el ridiculizarlo, etcétera, etcétera, y subirlo a una red o a un canal de difusión o a un grupo de WhatsApp, ¿no? Por parte de las familias, la mayor parte de los conflictos que existen sobre todo es a nivel de no respetar lo que es las notas, ¿no? El docente es autoridad también, autoridad académica, Sí. ¿vale? Académica, no es cuestionable. Es decir, existen unos protocolos, unos trámites cuando alguien, un alumno, una alumna, una familia no está de acuerdo con una nota y está protocolarizado, es decir, hay que presentar la reclamación, es decir, hay que seguir una serie de pasos. Eso es así porque somos una entidad pública, ¿no? En ese sentido. Pero sí que existe esa conflictividad con las familias y, bueno, no es muy alto el número de agresiones físicas, pero Sí. existen, se han dado también agresiones físicas, como tú comentabas, en sanidad existen y Sí. en educación también. Otro tema importante, se ha reunido con el consejero. ¿Cuál es la relación de AMPE Canarias con el consejero Bueno, pues de tenemos que educación decir que el consejero de educación tiene una actitud desde que de empezó, escucha, de además, predisposición activa. muy abierta. Es la verdad, siempre ha habido una muy buena relación. De hecho, desde que llegó pues se ha reunido con todo el mundo y me consta que se reúne con todo el mundo que se lo pide, y en su trato es una persona muy afable, y yo creo que tiene una cualidad, y es que también es muy sincero, ¿no? Sí. Es decir, dice, yo puedo hasta aquí, es decir, como anécdota me contaron que pues poniendo la piedra de un centro educativo, no sé si en Lanzarote, Fuerteventura, pues él dice de una manera muy sencilla, yo pongo esta primera piedra, pero les puedo asegurar que no voy a poner la última. Es decir, porque en realidad el presupuesto llega hasta donde llega, ¿no? La Consejería de Educación tiene un presupuesto y hay que gestionarlo y es lo que hay, ¿no? Al final todo se reduce a un tema económico. Y para el inicio de curso, ¿qué principales problemas suelen haber? O sea, problemas que a lo mejor Sí. se repiten siempre, más Sí, o menos, lo que usted recuerde. El primer problema a principio de curso siempre tiene relación con los horarios, ¿vale? Es decir, organizar los horarios del centro es la clave para empezar las clases. Si los horarios no se solucionan en la primera, segunda semana, es muy difícil empezar las clases, y habitualmente cuando esto no se soluciona, las clases se tienen que retrasar, ¿no? Ese es el primer problema. Otro de los problemas es que el centro no esté preparado, es decir, que por ejemplo en verano, que suelen hacerse obras RAM, Sí. pues no haya terminado las obras, se esté pintando, lo que sea, entonces con lo cual Sí. pues no se pueden empezar las obras, ¿no? O algún tipo de cuestión de este tipo. Yo qué sé, el año pasado, el curso pasado, por ejemplo, había un colegio en Teror, tenía problemas eléctricos y se iba la luz. Ese tipo de cuestiones son las que suelen ocurrir al principio del curso. Cuando un edificio ha estado cerrado 2 meses, pues no sabemos en septiembre si todo puede funcionar. Para finalizar, Sí. Bernardo, sé que tienes otra entrevista en otro medio de comunicación. ¿Qué mensaje quiere trasladar AMPE al profesorado y sobre todo a la comunidad educativa y a las familias, que también Sí. son importantes de cara Claro. al próximo curso? Nosotros nos gusta pensar y exponer que las familias son colaboradoras, además, es una pata muy importante. Familias, escuela, ¿vale? y el alumnado son muy importantes, no somos colaboradores. A veces, y en determinados medios de comunicación, me consta que las asociaciones de padres y de madres Sí. se han posicionado en contra, sobre todo además de AMPE, porque somos un sindicato muy defensor del profesorado, ¿no? Nosotros no los tenemos enfrente, yo soy padre y tengo a mis hijas también estudiando, es decir, soy padre también, es decir, Sí. Estamos uno al lado del otro, porque además Sí. el objetivo es el mismo, tenemos exacto, el mismo persiguen lo objetivo, mismo. insertar en la sociedad a sus hijos, a mis hijos que también están en la educación pública, ¿no? Insertarlos en la sociedad de la mejor manera para que sean personas de provecho, tengan un trabajo, sean felices en definitiva, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos todos compartido, no estamos enfrente, estamos unos al lado de los otros.
Pues nada, pues muchísimas gracias Bernardo Huerga por estar hoy aquí en Bernardo Huerga, secretario de Comunicación de AMPE Canarias, por estar hoy aquí en nuestra televisión, la televisión de AMPE Canarias, para lo que necesiten, nuestra televisión pública. Gracias y suerte para el próximo curso. Muchas gracias. Espero que la entrevista con Bernardo Huerga, secretario de Comunicación de AMPE Canarias, haya sido de su agrado. Recordar que esta entrevista es visualizada a través de nuestras redes sociales. Y terminamos con una cita importante de un autor que ahora no recuerdo. Un pueblo ignorante es víctima de nuestra propia destrucción. Que así sea. Para el próximo programa ya lo anunciaremos en nuestras redes sociales.